y estamos tratando de orientarles en cuanto a lo que dicen los textos en relación a la nueva propuesta de, valga la redundancia, una nueva constitución para nuestro país. Una constitución que nos va a regir por los próximos 30, 40, 50 años. Y de no hacerlo, lo más probable es que nos quedemos con el texto de la constitución que tenemos hoy día vigente. Pero yo quiero hablarles hoy día y tocar el tema de esto, de lo que nos importa, entre otras cosas, porque debe importarnos todo el texto y no solamente lo que nos interese, lo que tiene que ver con nosotros como evangélicos y específicamente con el tema de las libertades, libertad de culto, libertad religiosa, libertad de conciencia. Y quiero partir definiendo lo que son cada uno de estos. Y primero, decir que libertad de conciencia, que está en el texto, dice que es la facultad y el derecho de las personas para elegir de manera responsable su propia forma de actuar dentro de una sociedad. ¿Ya? Es decir, yo vivo dentro de esta sociedad, pero tengo que tener la libertad de poder yo decidir de qué manera responsable y voy a actuar dentro de esta libertad de conciencia. Ahora bien, la libertad religiosa, ¿qué es la libertad religiosa? ¿Qué queremos decir con eso? La libertad religiosa es la libertad de toda persona para adoptar la religión o las creencias de su elección. Es decir, cada uno elige lo que cree que es mejor. Cada uno elige lo que a él bien le parece. Y a vivir conforme a ellas y a transmitirlas. Por un lado, elijo lo que yo quiero creer y por otro lado, tengo la libertad de poder compartir mis creencias. Eso es libertad religiosa. Sin embargo, hay también otra instancia que tiene que ver con lo que nosotros conocemos como y que se ha hablado mucho sobre el trato igualitario, que vamos a verlo también más adelante. Pero ahora vamos a ver qué nos dice el texto en esta comparación. Y fíjese que en el artículo 19 del texto del año 80 dice que la Constitución asegura a todas las personas, primero, el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de la persona. La ley protege la vida del que está por nacer. La pena de muerte solo podrá establecerse por delito contemplado en la ley aprobada con quórum calificado. Recuerden ustedes que nosotros en Chile hoy no tenemos pena de muerte, fue quitada del texto. Ahora, ¿qué propone el nuevo texto? Dice que la Constitución asegura a todas las personas el derecho a la vida. La ley protege la vida de quien está por nacer. Esto no estaba en el texto de los expertos. Los expertos no colocaron eso. Se prohíbe la pena de muerte, es decir, para mantener lo que ya tenemos. El derecho a la integridad física y psíquica, nadie será sometido a torturas ni a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Esto es muy importante. ¿Por qué es tan importante? Porque ninguno de nosotros quiere que en Chile se vuelvan a repetir actos inhumanos, actos de torturas por, como decía Rebeca recién, cuando hablamos de libertad de prensa, por el solo hecho de pensar distinto, por el solo hecho de decir algo que no compartimos con los demás. Esto no puede volver a repetirse en nuestro país. No importa si usted es de izquierda, de derecha o del centro, del lugar que usted sea. Entonces, si ustedes se dan cuenta, el texto del 80 es muy parecido a la propuesta que hoy tenemos y también muy parecida a la propuesta de los consejeros. Ahora, la libertad de conciencia, el texto del 80 dice que es la manifestación de todas las creencias y el ejercicio libre de todos los cultos que no se opongan a la moral, a las buenas costumbres o al orden público. Las confesiones religiosas podrán erigir y conservar templos y sus dependencias bajo las condiciones de seguridad e higiene fijadas por las leyes y las ordenanzas. Las iglesias, las confesiones e instituciones religiosas de cualquier culto tendrán los derechos que otorgan y reconocen con respecto a los bienes, las leyes actualmente en vigor, los templos y sus dependencias destinados exclusivamente al servicio de un culto estarán exentos de toda clase de contribución. ¿Qué dice el texto que se propone? Y aquí vamos a dialogarlo. Primero, en el punto número 13 dice el derecho a la libertad de conciencia y de religión. Se garantiza su ejercicio de debido respeto y protección.
Este derecho incluye la libertad de toda persona para adoptar la religión o las creencias de su elección, a vivir conforme a ella y transmitirla. Comprende además la objeción de conciencia, la que se ejercerá de conformidad a la ley. Si ustedes se dan cuenta, el texto del 80 no incluía, y aquí voy a invitar a mis amigas a compartir, no incluía la Mm, objeción de conciencia. Es decir, si yo estaba en una entidad que practica el aborto, vamos a mencionar que es lo más conocido, y yo ingreso a esa entidad, estoy obligado a hacer lo que mi entidad me dice, porque no estaba la objeción de conciencia. En cambio, aquí se coloca, es decir, a mí no me pueden obligar a hacer algo que no va con mi concepto religioso, que no va con mis exacto. convicciones, por último, humanas, ni siquiera un concepto religioso, sino que mi pensamiento es que yo no hago tal cosa, yo no llevo un arma, yo no hago esto, no pueden obligarme a hacerlo. ¿Qué les parece a ustedes eso? ¿Sabes qué, pastor? Me hace pensar, me hace recordar conversaciones que yo he tenido con estudiantes de enfermería, de medicina, como mi materia no es estructural de sus carreras, pero sí Ujú. que implica reflexión, ¿no es cierto? Y a veces me han señalado, es que profesora, estamos haciendo la práctica en un lugar y nos dicen que hagamos esto y yo no estoy de acuerdo, no estamos hablando de instancias tan complejas como sería un aborto, ¿cierto? Pero ellos están complicados, o sea, ¿qué decidimos? Porque tú nos enseñas valores o hablamos de valores, ¿verdad? Y de lo importante que es para nuestra sociedad que los futuros profesionales tengan súper claro el tema de los valores y yo me imaginaba, o sea, ellos entrando a una institución, que aunque no estén de acuerdo, no podrían negarse, o sea, es súper complicado, ¿qué les digo yo? ¿Qué les dice, les decimos la formación? Quienes a lo mejor no estamos de acuerdo, no solamente con un tema que tiene que ver con tratos, sino que con otras temáticas. Entonces, creo que es súper importante esta objeción que en el primer momento estaba como institucional, luego queda a nivel Personal. individual, Mm. personal, ¿verdad? Y ya podía una persona decidir, si nadie dice, cierto que otra persona puede pensar distinto, porque no podemos obligar a todo el mundo a pensar, ni a sentir, ni a conocer, aunque quisiéramos, nos gustaría, pero a sentir y a conocer lo que nosotros conocemos, ¿cierto? Pero sí que la persona tenga el derecho de la libertad, y lo que estábamos conversando, lo que conversamos habitualmente, las libertades son para lado y lado. Si yo no quiero realizar, vamos a seguir con el tema, a lo mejor un aborto, que tenga la libertad de decir, no, yo no, ¿verdad? Mi conciencia no me lo permite. Sí, y también yo creo que la propuesta, como quedó respecto a la libertad religiosa y de conciencia también, creo que para nosotros como cristianos es bastante buena. Es buena en el sentido de que resguarda los templos y también hubo bastante temor en las iglesias sobre el pago de contribuciones, Sí. que mucho se habló de que hoy día ya tenían los templos que empezar a pagar contribuciones, pero es bueno que quede resguardado también en esta propuesta constitucional, porque en definitiva las organizaciones cristianas no son organizaciones de lucro. Entonces me parece súper bien que quede también resguardado el tema de que las iglesias queden exentas de contribuciones, no son organizaciones de lucro, por lo tanto son organizaciones sociales, que esté también la seguridad del resguardo de los templos. En la Araucanía hemos visto, lo hemos conversado también en programas anteriores, cómo los templos se destruyen, cómo los templos se queman, bandios, todo el Cualquiera, esfuerzo, cualquier templo, evangélico, sí, católico, mormón, exactamente, cualquiera. los Yo creo que templos, no cualquier tenemos que. templo, Sí, exactamente, pero con esta propuesta constitucional también sería inconstitucional quemar los templos, bueno, cosa que eso, nosotros hoy día vemos sí, eso está en la cada vez en letra la... desde el texto que acabo de leer. Dice, cualquier atentado contra templo y sus dependencias es contrario a la libertad religiosa. Eso hoy día tiene que conservarse de esa manera y tiene que verse así, porque de lo contrario no vamos a lograr llegar a un buen puerto. Y eso dificulta el diálogo interreligioso incluso. Esto promueve que dialoguemos, que conversemos, que podamos tener acercamientos unos y otros. Ahora dice que las confesiones religiosas podrán erigir, es decir, levantar y conservar templos y sus dependencias. Aquellos destinados exclusivamente al servicio de un culto estarán exentos de toda contribución. Aquí tenemos que hacer también una diferencia. Una cosa es que nosotros paguemos contribución y otra cosa es que informemos. Y permítanme, yo quiero ser claro en esto,
a veces, si nosotros como cristianos trabajamos con transparencia, no tendríamos por qué tener miedo de informar cuáles son nuestras propiedades, no tendríamos por qué tener miedo de cuánto es lo que ingresa en nuestros templos, no tenemos por qué tener temor de eso. El tema está en que, claro, lo que se quiere es averiguar, porque, mm, a ver, hoy día se subió, se va a informar cuando una congregación suba sobre 4.000 UF. Eso es muchísimo dinero. O sea, mucho, yo diría que el 90% de los templos evangélicos hoy día en Chile no llegan Mucho a esa, menos, no llegan a esa no cantidad de llegan. dinero que es estratosférica. Entonces estamos hablando de 4.000 unidades de fomento. Entonces, tengamos ese cuidado también, pero estamos hablando de estar exento de pagar contribuciones. ¿Por qué? Porque como bien decía Eleonora, no somos una entidad de lucro que tenga lucro, y por otro lado hacemos cualquier trabajo social. La Iglesia Evangélica es una de las entidades que más trabajo social hace desde sus dependencias, desde sus propios dineros, desde sus propios esfuerzos. Por lo tanto, eso y además pagar impuestos sería realmente atroz. Atroz y absurdo, pastor, si me Claro, lo permite, porque tampoco es que la iglesia, ¿no es cierto?, que realiza obra social, reciba subvenciones, por ejemplo, no, del Estado o de organizaciones, perdón, más allá de algunos aportes desde la misma gente que pertenece a la iglesia, y esto no sale en los medios, perdón que lo diga, pero como mi ámbito, no sale en los medios de comunicación. Sin embargo, si hay un error en un pastor, esto se utiliza ciertamente, y entonces algún sector puede pensar que sí, deben pensar, son empresas y que lucran, porque un error como ser humano, uno se promociona, sí, pero no se promociona toda la labor tremenda social que hace efectivamente la Sí. iglesia evangélica absolutamente. Y cuando y hay que la cambiar el católica también. techo, o sea, las mujeres son súper trabajadoras en las iglesias, como que siempre están juntando dinero para cambiar cosas, para arreglar, entonces yo creo que me gusta, insisto, cómo quedó en esta Sí. propuesta. De todas maneras, eso significa continuar en lo que tenemos. Eso estaba en el texto del Sí, 80. Eso es continuar con lo que tenemos, pero se agregan algunas cosas como la que le mencioné, esto de la quema de los templos, que va a ser inconstitucional, o sea, van a ser perseguidos estos delincuentes, porque quien quema cualquier templo, insisto, esto no tiene que ver con que quemen el templo de la iglesia tanto, con cualquier lugar destinado al culto. Usted puede estar de acuerdo o no con con ese culto, pero ese no es el tema. El tema es que si eso está destinado al culto, estará exento de impuestos y por lo tanto serán perseguidos quienes atenten contra eso, porque allí está la fe y no se puede jugar con la fe de las personas. Otra cosa que no está en el texto y que yo creo que debió haber estado, tiene que ver con el trato igualitario ante la ley. No hay un trato igualitario entre las religiones, especialmente entre lo que es las confesiones evangélicas y la católica. El trato ante la ley no es lo mismo. No hablamos de uniformidad frente a la ley, sino de un trato igual. Ustedes saben, por ejemplo, que los capellanes evangélicos, por dar un ejemplo nomás, y con esto termino, por dar un ejemplo, los capellanes evangélicos, la gran mayoría, el alto porcentaje son ad honorem. Sin embargo, los capellanes católicos castrenses, porque ellos tienen un grado, ellos postulan, ellos tienen un sueldo de la Armada, Claro. ellos tienen una jubilación de parte de la Armada. No así estos otros que se dedican simplemente por vocación, por deseo de servir. Así es que desde esta perspectiva, amigos, yo creo que es importante que ustedes puedan dedicarle tiempo a investigar. Y vuelvo a repetir lo que dije el jueves pasado en la noche. No esté pensando en si esto nos favorece como evangélico. Véalo como un texto global. Y por eso que es importante leerlo bien, porque es un texto como chilenos. Y claro, le damos acento a las cosas religiosas porque no estaban contempladas y Mm, que necesitan estar contempladas. sí. Por eso es que le damos el acento, como lo que se ha mencionado, la libertad de prensa, como la libertad religiosa, esto de la quema de los templos, le damos el acento, ¿por qué? Porque no estaban contempladas. Y eso hace que se cometan abusos, ¿ya? Y abusos que van estropeando la relación y la convivencia entre chilenos. No somos distintos por tener una fe o por tener otra. Somos todos iguales. Y muy bien, se nos está acabando.